En el siguiente ejercicio se pide demostrar que la función f de xy igual a 3y cuadrado más 4x cuadrado entre x más y es una función homogénea. Y luego hay que simplificar la expresión x derivada parcial de f en x más y derivada parcial de f en y menos f de xy. Primeramente, la verificación de que la función es homogénea se hace aplicando la definición de función homogénea. Reemplazamos las variables x y y de la función por t por x, t por y. En la fórmula de la función tendríamos 3t por y cuadrado más 4t por x al cuadrado dividido entre t por x más t por y. Aplicando propiedades de los exponentes, en producto la potencia se distribuye, tenemos 3t cuadrado y cuadrado más 4t cuadrado x al cuadrado dividido entre, en el denominador podemos sacar factor común t por x más y. Luego, en el numerador tenemos también un factor común t cuadrado, podemos factorizar t cuadrado del numerador y nos queda t cuadrado por 3y cuadrado más 4x cuadrado dividido entre t por x más y. En esta forma factorizada se puede simplificar t en esta fracción. Simplificando t me queda t por 3y cuadrado más 4x cuadrado entre x más y. Y acá reconocemos la fórmula de la función f, así que hemos probado que f de t por x, t por y, es igual a t por f de xy. Es decir, la función f satisface la definición de función homogénea con exponente d igual a 1, que es su grado. Por lo tanto, la función es homogénea de grado d igual a 1. Como segunda parte de este ejercicio tenemos que simplificar la expresión x derivada parcial de f en x más y derivada parcial de f en y menos f de xy. X derivada parcial de f en x más y derivada parcial de f en y menos f de xy. Comenzamos calculando la derivada parcial de f respecto de x. Si vemos f como función de x, es un cociente ya que el numerador y el denominador contienen a la variable x, así que hay que derivar parcialmente en x utilizando la regla del producto. Derivada de u sobre b es derivada de u por b menos u por derivada de b entre b al cuadrado. Comenzamos, derivada del numerador respecto de x, esa derivada es 8x, por el denominador sin derivar, x más y, menos el numerador por la derivada del denominador respecto de x, la derivada es 1, todo esto sobre el denominador x más y al cuadrado, más y por. Para la derivada parcial de f respecto de y, observamos nuevamente de que la función f como función de y es un cociente también, ya que numerador y denominador contienen a la variable x, así que nuevamente para derivar parcialmente respecto de y, vamos a utilizar la regla del cociente. Derivada del numerador respecto de y, esa derivada es 6y, por el denominador sin derivar, x más y menos el numerador 3y cuadrado más 4x cuadrado por la derivada del denominador respecto de y, 1, dividido entre x más y al cuadrado, menos la función f de xy, copiamos su fórmula, 3y cuadrado más 4x cuadrado entre x más y. Vamos a continuar simplificando. Distribuimos 8x en este primer término, 6y en el segundo. Tenemos x por, abriremos corchetes, 8x al cuadrado más 8x por y menos 3y cuadrado menos 4x al cuadrado, todo sobre x más y al cuadrado, más y por 6yx o 6xy más 6y cuadrado menos 3y cuadrado menos 4x al cuadrado dividido entre x más y al cuadrado. Menos, para poder simplificar, vamos a poner todos bajo el mismo denominador. Buscamos un denominador común, ese es x más y cuadrado. Para eso multiplicamos
numerador y denominador de la última fracción por x más y. Eso nos da en el numerador 3y cuadrado más 4x cuadrado por x más y dividido entre x más y al cuadrado. Esto es igual a, podemos escribir ahora todo bajo el mismo denominador. Y en el numerador tenemos, distribuyendo x, 8x cubo más 8x cuadrado y menos 3xy cuadrado menos 4x al cubo más, ahora distribuimos y, 6xy cuadrado más 6y cubo menos 3y cubo menos 4x cuadrado y menos, en el último término hay que distribuir primero x y después y, o se puede hacer en el otro orden también, no olvidando que hay un signo menos que precede a esos productos. Comenzando con x tendríamos menos 3xy cuadrado menos 4x al cubo. Luego con y tenemos menos 3y cubo menos 4x cuadrado y. Todo esto bajo el mismo denominador, x más y al cuadrado. Reducimos términos semejantes en el numerador. Tenemos en x cubo 8x cubo menos 4x cubo, acá menos 4x cubo. Entonces estos términos en x cubo se cancelan. Luego, semejantes en 8x cuadrado y o en x cuadrado y, tenemos 8x cuadrado y, acá menos 4x cuadrado y, también menos 4x cuadrado y, de modo que igualmente esos términos terminan cancelándose. Después, semejantes en xy cuadrado, acá tenemos 1, menos 3xy cuadrado, acá 6xy cuadrado, menos 3xy cuadrado, entonces también se cancelan. Y por último, semejantes en y cubo, misma situación. Acá en y cubo tenemos 6y cubo, menos 3y cubo, menos 3y cubo. Entonces, su suma algebraica también da 0. Todo el numerador se anula. Entonces vamos a tener 0 sobre x más y cuadrado. Eso es igual a 0, por lo que tenemos que esta expresión x derivada parcial en x por más, y derivada parcial en y menos f de xy se simplifica en 0. Y esto es una consecuencia de un teorema de funciones homogéneas conocido como teorema de Euler. En otras palabras, hemos verificado ese teorema para esta función.